In Chile, we believe that when we come together, the impossible is possible. A generous land forged in the southernmost south that puts us to the test almost daily. And it rarely stands still. Just like us. That's why we stretch boundaries and work to create a better future. Transforming individual physical activity into an engine for collective well-being. Making furniture from our native forest without touching our native forest. Or producing the food we love using only plants and artificial intelligence. Designing products in tune with nature and empowering communities. Making the world accessible to all those who want to explore it. And connecting with nature in every glass of organic wine. This is how we are creating a better future. Chile, creating future. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este Chile Day Global. Chile Day es un evento organizado por Invest. En Invest estamos hace 17 años organizando estos Chile Days, con miras a promover a Chile y a sus mercados frente al mercado financiero global. Estamos aquí en este Chile Day y en este panel en particular, concentrados en tratar de explicar y recoger cómo es que está reaccionando nuestro país y sus mercados al desafío global en materia de sustentabilidad. En esta 17ª versión del Chile Day es que tenemos grandes panelistas en este panel de sustentabilidad en materia de finanzas. Y entonces tenemos, en primer lugar, a Angélica Segers. Angélica es presidenta del Grupo de Inversión de Impacto. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Angélica. Gracias a ti. También nos acompaña el día de hoy Francisco Ruiz Tagle. Francisco es CEO de Empresas CMPC. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros el día de hoy. También nos acompaña Iván Arriagada. Iván es CEO de Antofagasta Minerals. Gracias, Iván. Gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y finalmente nos acompaña también Manola Sánchez. Manola es directora de Banco BCI. Muchas gracias por la invitación. Va a conducir este panel un conductor de lujo, Eugenio Tironi. No necesita presentaciones. Eugenio es sociólogo, consultor especialista en materia de comunicaciones y fundador de Tironi y Asociados. Muchas gracias por la invitación. Bueno, damos la partida entonces a esta conversación que esperamos que sea dinámica, rápida. Yo tengo muchas más preguntas que tiempo para responder por parte de usted. Lo que todos sabemos que la empresa privada, por su centralidad en la vida de la gente, además por efecto de la transparencia promovida por una cultura, digamos, que la promueve y por mecanismos tecnológicos que la permiten, hace que las empresas estén sometidas a un escrutinio mucho más fuerte. Sabemos también que el aporte de la empresa a la comunidad no se deriva automáticamente de la maximización de la rentabilidad del capital. Sabemos también que los inversionistas institucionales globales están incorporando entre sus objetivos materias que incluyen cuestiones medioambientales, comunidades,
inclusión, diversidad, equidad, buenas prácticas en materia de gobierno corporativo. Entonces la pregunta de este panel es cómo las compañías y los actores del mercado financiero en Chile se están adaptando a esta nueva dinámica, qué objetivos se plantean al respecto, qué dificultades culturales, organizacionales o regulatorias enfrentan, qué oportunidades ven hacia adelante. Entonces yo haré algunas preguntas específicas, pero obviamente cada uno de ustedes es libre para en su respuesta referirse a lo que alguien ha planteado previamente. Voy a partir con Angélica. Y todos sabemos, ¿no es cierto?, que en los últimos años, tanto en Chile como en todo el mundo, hay un severo cuestionamiento al capitalismo, al menos en la forma como que este ha adoptado en los últimos 50 años, lo que en Chile llamamos el modelo, ¿no? ¿Cómo encaja lo que ustedes hacen en Impacta para alcanzar un capitalismo que genere mayor bienestar social, menor desigualdad y mejores soluciones a las nuevas problemáticas medioambientales? Muchas gracias por tu pregunta, muy interesante, por cierto, Eugenia. Para responder la pregunta, creo que es importante distinguir lo que son las inversiones sustentables en términos generales de las inversiones de impacto, que son dos conceptos similares pero distintos. Las inversiones sustentables, como bien lo dice la palabra, o la sustentabilidad de las empresas, apunta a cumplir con una serie de requisitos, los denominados ESG, Principles por sus siglas en inglés, y que por una parte permiten a la empresa seguir ciertos principios que le permiten desarrollarse mejor, y además, en el fondo, en la base, permite al sector financiero medir una empresa acotando el riesgo, o sea, medir el riesgo financiero de una compañía. Las inversiones de impacto, en cambio, son inversiones que se hacen con el explícito propósito de provocar un cambio social o medioambiental medible. Son bastantes los requisitos. Toda empresa genera impacto, pero aquí estamos hablando de la inversión en un proyecto, una iniciativa, una compañía que provoque una mejora o valga la redundancia, una mejora en la calidad de vida de las personas, en problemáticas sociales complejas o en el medio ambiente. Para ejemplificarlo, eso es lo más fácil. Una inversión de impacto es, por ejemplo, desarrollar ciudades más justas, mejor integradas, con viviendas sociales de buena calidad, donde existan servicios en que las comunidades, la gente que vive alrededor, no tenga que desplazarse durante horas para poder acceder a un trabajo, o que tengan acceso a, por ejemplo, guarderías para los niños y así permitir el trabajo femenino, etc. Es una clásica inversión de impacto. Muy famoso ahora también son las inversiones en biotecnología. El impacto que ha provocado el desarrollo de vacunas en la pandemia es innegable y también medible. ¿Cómo encaja eso con el cuestionamiento al modelo y sobre todo con lo que ha pasado en Chile desde el famoso estallido social? Se le está exigiendo tanto a las empresas como al mercado financiero y al sector privado en general más. Contribuir a mejorar la desigualdad, contribuir a aumentar el bienestar, contribuir también a evitar los efectos del cambio climático. Y las inversiones de impacto, por definición, apuntan precisamente a eso, a mejorar la calidad de vida de las personas y en forma medible, por ejemplo, mejorar la educación, por ejemplo, mejorar el acceso a la salud, etc. Entonces, las inversiones de impacto lo que vienen a hacer es transformar este modelo, usar las herramientas del modelo capitalista, en cierta manera, porque se busca rentabilidad financiera, esto no es filantropía, y hay que tenerlo muy claro, pero al mismo tiempo se redirige el capital hacia sectores donde no solo se genera rentabilidad financiera, sino que además una rentabilidad social o medioambiental. En ese sentido contribuye a mejorar el modelo. Muchas gracias, Angélica. Quiero soltar ahora a Francisco. Como todos hemos escuchado, hay una extendida crítica que,
todo esto es puro greenwashing, todo esto es lavado de cara, todo esto es maquillaje. Todos sabemos que una empresa como CMPC está bastante involucrada en este tipo de cuestiones, además por el tipo de industria en que está inserta, como en la forestal. ¿Cómo responden a esta crítica? ¿Cómo incorporan estas nuevas variables a la gestión de la compañía? ¿Cómo la compatibilizan con la rentabilidad? ¿Qué quiebres han tenido que enfrentar respecto a lo que eran las prácticas tradicionales? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, yo quisiera partir diciendo que la sustentabilidad bueno, no se refiere solamente a a procesos inconexos en la compañía, sino que la verdad es que hay mucha conexión entre los distintos ámbitos en los cuales nos desempeñamos. Es difícil ser, ¿no es cierto?, financieramente sustentable si no somos operacionalmente sustentables. Y así con las distintas áreas de la compañía, en el ámbito laboral, en el ámbito social, ¿no es cierto?, en el ámbito comercial, etc. Me parece que el desempeño sustentable de una compañía bien medido permite ir resolviendo la inquietud del greenwashing. Aquí hay fundamentos, ¿no es cierto?, respecto de por qué se hacen las cosas. En el caso de nuestra industria, trabajamos con un recurso natural que es renovable, a través del cual se producen bienes que son amigables para el medio ambiente, se recirculan papeles, materias primas. Por lo tanto, creo que eso permite de alguna manera demostrar que la inversión que se está haciendo a través de estos financiamientos va con un destino de una economía que es más bien circular. Los proyectos que se financian con la emisión de bonos verdes, por ejemplo, o con créditos sindicados verdes, etcétera, tienen nombre y apellido, son muy relacionados en el caso de nuestra industria, por ejemplo, al manejo forestal sustentable, son relacionados a la optimización del uso de aguas, a la optimización, al tratamiento también debido de residuos. En fin, hay una serie, ¿no es cierto?, de características de la industria que permite, me parece, demostrar y se están midiendo en forma permanente, ¿no es cierto?, estas iniciativas para resolver esa inquietud. Y quisiera terminar mi respuesta diciendo que también en el caso nuestro, por ejemplo, hemos definido metas medioambientales meridianamente claras que las estamos siguiendo a través de un gobierno corporativo, yo diría, robusto, en cuanto a emisiones, en cuanto a residuos, en cuanto a consumo de agua y en cuanto a conservación. Y eso tiene una métrica y una medición que es muy demostrable y me parece que lo que resuelve esta crítica que hay al greenwashing es que realmente haya una medición y haya una forma de reportar, ¿no es cierto?, las materias de sustentabilidad en base a criterios que ojalá sean, ¿no es cierto?, también universalmente comprendidos y transparentes. Muchas gracias, Francisco. Oye, Manola, te quería plantear un tema muy en boga y que lamentablemente muchas veces se lo preguntamos a las mujeres, a los hombres, ¿eh? Que es el de la diversidad, la política de diversidad, a todo nivel, a nivel de directorio, ejecutivo, localización geográfica, porque parece ser que hoy día la pluralidad, digamos, en materia, como decía, de género, de etnia, de formación, de trayectorias vitales, digamos, se ha convertido en un asset, digamos, y no una amenaza, porque en cierto modo amplían la sostenibilidad, amplían la base y la sensibilidad de las compañías. ¿Cuánto se ha avanzado en esto? ¿Qué falta? ¿Cómo estas políticas podrían ayudarnos a encarar cuestiones que hoy día nos sacuden, digamos, como son las demandas de los pueblos originarios? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. El tema de diversidad es un tema candente. Pronto vamos a estar el 8 de marzo y se van a levantar muchos de estos temas a nivel nacional e internacional. Pero diversidad es mucho más allá que solamente la diversidad de género.
es importante reconocer que la diversidad, ¿qué es lo que hace? Trae nuevas visiones dentro de una empresa, dentro de una organización, dentro de un gobierno, y eso ayuda a generar una discusión. Acá estamos los cuatro, tenemos todas experiencias distintas y esas experiencias hacen que podamos tener una conversación más rica, podamos tener una toma de decisiones más informada en la medida en que hayan distintas visiones con eso. Yo creo que desde un punto de vista de avance hay ya un cierto awareness, así hay una cierta disposición a darse cuenta que cuando en la mesa solamente hay hombres hay algo raro, porque yo siempre lo he dicho, así tanto las mujeres como los hombres tenemos las mismas capacidades, hay un talento de mujeres en Chile, me ha tocado vivir en otros países, pasa lo mismo, que también pueden estar en esa mesa. ¿Y por qué? Porque es así como se distribuye la población, la sociedad y también las habilidades. Y en la medida que las empresas empiecen a dar cuenta que tener distintas visiones, distintos puntos de vista, al final crea valor, se van a dar cuenta que esto no es solamente una cosa de ser políticamente correctos en tener a alguien en un directorio o dentro del grupo gerencial, sino que realmente hace que la empresa tome mejores decisiones. Y es por eso que yo creo que en Chile se ha avanzado, se está avanzando. Desde que yo llegué a Chile hace 10 años hasta ahora, yo he visto un cambio muy grande, principalmente en los directorios, que quizás hace 5 o 6 años atrás solamente había un 6% de las empresas IPSA que tenían a una mujer en el directorio. Ahora ya vamos alrededor de un 15%. Claro, queremos cambiar mucho más rápido. Hay países y hay empresas que están poniendo cuotas. Por ejemplo, Goldman Sachs ya anunció que no va a sacar a una empresa pública si es que no tiene al menos una mujer y mayor diversidad dentro de su directorio. Y esos son cambios grandes, pero para hacer eso hay que creerlo, porque solamente parecerlo no es bueno, sino que uno tiene que hacer esos cambios pensando que van a ser para una mejor toma de decisiones y una valorización de la empresa mayor en la medida que haya una mayor diversidad en quienes están componiendo tanto las mesas gerenciales como directorios y también en todo ámbito de acción. Muchas gracias, Manuela. Quiero saltar a Iván y preguntarle sobre este otro concepto en boga, que son los famosos stakeholders, y la necesidad de tomar en cuenta su interés, su expectativa en la toma de decisiones. En el caso de la minería, muchos de estos stakeholders están implantados en los territorios que además son muy impactados por la actividad minera, y donde hay una relación muchas veces afectiva, cultural, histórica de la población con la riqueza que se extrae. ¿Cómo definen ustedes los stakeholders? ¿Cuánto abarcan? ¿Cómo se les informa? ¿Cómo se les da cuenta? ¿Cómo se les hace participar, además? Y de tal modo de evitar una relación meramente paternalista con ellos. ¿Cómo trabajan esa materia? Es mi pregunta. Gracias, Eugenio. Yo creo que es muy central al concepto de empresa, como lo entendemos nosotros, esta mirada transversal de los distintos stakeholders o grupos de interés. Nosotros hace un tiempo desarrollamos internamente un propósito, que es desarrollamos minería para un futuro mejor. Y yo creo que en el núcleo de este propósito hay dos cosas. Uno, el concepto de que el cobre y la minería están íntimamente vinculados con habilitar una economía moderna, baja en emisiones, una economía digital. Y eso yo creo que es muy, muy central. Y lo otro que es importante en ese propósito es que también decimos que es muy importante cómo hacemos minería y no solamente la producción, ¿no es cierto?, de cobre, en este caso, que sirve, como digo, un propósito bien concreto como habilitador de una economía moderna. En el cómo, la mirada que tenemos de los distintos grupos de interés es fundamental. Y en ese sentido nosotros creemos que es clave el concepto de valor compartido o crear, ¿no es cierto?, valor social, que significa poder vincular el desarrollo nuestro, el crecimiento de la empresa también con el desarrollo de las comunidades donde nosotros estamos insertos y donde somos, digamos, un actor más. Ahora, eso significa que obviamente tenemos el foco en el empleo,
en el desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestros proveedores locales como condiciones básicas. Pero más allá de eso, tenemos un proceso de diálogo participativo, que significa poder conversar transparentemente con nuestras comunidades y sus representantes respecto, ¿no es cierto?, de los programas, ¿no es cierto?, y del desarrollo futuro, que permita, por lo tanto, construir juntos ese futuro en base a las preferencias que tienen esas comunidades. Y la densidad de ese diálogo es clave, eso es fundamental. Eso no significa que siempre vamos a estar de acuerdo, sino que al contrario, significa que existe un espacio para también resolver las diferencias que podamos tener. Entonces, central en el concepto y en el propósito que nos hemos definido es esta mirada transversal donde integramos a los distintos grupos de interés. Las comunidades, ¿no es cierto?, es uno que es clave. Nuestros propios trabajadores es otro que es fundamental. Se ha hablado, por ejemplo, acá del concepto de diversidad e inclusión. Nosotros promovemos con mucha convicción una cultura diversa, una cultura inclusiva, que permita en un sector que está particularmente desafiado, por ejemplo, con la equidad de género, avanzar en ese ámbito. Porque creemos que no es posible pensar en construir una compañía para 20, 30 años más si nosotros no somos capaces de atraer todo el talento, ¿no es cierto?, disponible, y el 50% del talento está alojado en las mujeres. Por lo tanto, esta es una transformación cultural y en eso estamos comprometidos con mucha convicción. Entonces, esta mirada transversal de grupos de interés, que yo creo que está muy vinculada a la gestión por propósito en la compañía, es yo creo que esencial en el mundo de hoy día, y la transparencia, la medición de resultados, el diálogo y la densidad en el diálogo con nuestros grupos de interés es lo clave. Y en cada una de esas cosas tenemos métricas y procesos o mecanismos a través de los cuales nosotros nos vinculamos que nos hacen poder avanzar en el diálogo con estos distintos grupos de interés. Pero ciertamente esa mirada transversal hoy día es fundamental. Hay una temática, por ejemplo, donde esto es evidente, el cambio climático. Nosotros somos actores, ¿no es cierto?, y queremos avanzar tomando acciones para poder mitigar los efectos del cambio climático, adaptarnos, y en eso la relación con nuestros grupos de interés es fundamental. Entonces, yo creo que, como digo, muy central al concepto de empresa hoy día y de la legitimidad, ¿no es cierto?, de la empresa en su rol, es justamente esta mirada a los grupos de interés en forma transversal. Muchas gracias, Iván. Quería volver a Angélica y hacerle la siguiente comentario. Uno escucha a menudo decir, miren, todo esto de lo que estamos hablando aquí, en este set, en esta locación en la cual me estoy perdiendo la presencia física, pero estoy aprovechando de usar la tecnología para estar lejos. Pero que todo esto es un lujo de la empresa grande, de la empresa fuerte, ¿no? Las empresas pequeñas y medianas tienen otra tarea que es sobrevivir. Y para sobrevivir tienen que usar todos los medios y no les vengan aquí con ODS o ASG, ESG y todas estas siglas, digamos, que les tienen sin cuidado. ¿Qué piensas tú al respecto? O sea, en cierto modo, las empresas grandes tienen que buscar una licencia social para operar y las empresas pequeñas tienen licencia para hacer lo que sea necesario para sobrevivir. ¿Cómo ve esa dicotomía? Súper buena pregunta, Eugenio. Y realmente es difícil, porque lo hemos visto con todo lo que ha pasado en el último tiempo con los emprendedores, las dificultades que eternamente a las que se ven enfrentados, desde el pago de sus proveedores o temas organizacionales. Entonces, como tú bien dices, que más encima le pongan esta otra carga, es como vamos aplastándola. Ahora, a ese respecto hay dos buenas noticias. Se ha visto en el último tiempo se ha visto un crecimiento exponencial de emprendedores con foco en emprendedores de impacto, con foco en temáticas sociales o medioambientales. Eso ha crecido tremendamente. El Ministerio de Economía desarrolló, si mal no recuerdo, desde el gobierno pasado y siguió desarrollando desde este gobierno un programa que se llama Huella, que su foco específico es aportarle a los emprendedores que están generando proyectos con impacto social, y vuelvo a majaderamente decir, un impacto social que es medible
sociólogo ambiental, medible, dirigido, etc. Y hay otro punto, Eugenio, que quizás no tiene estricta relación con tu pregunta, pero que sí me gustaría levantarte, que es el tema de las cooperativas. Esto lo vinculo también con la pregunta que anteriormente me hiciste respecto del cambio del modelo, respecto de las críticas al capitalismo. Hemos visto, yo personalmente he leído muchas opiniones respecto de la democratización del capital o la inequidad que existe respecto a personas que comienzan a desarrollar actividades económicas pero con una herencia previa, o sea, la inequidad que existe en eso, cómo repartir y distribuir esa riqueza. Bueno, las cooperativas son un excelente ejemplo de asociatividad que permiten, o sea, tienen una serie de beneficios, pero apuntan precisamente a compartir propiedad, a democratizar propiedad, a darles derechos importantes a quienes finalmente están a cargo de los procesos productivos. Un súper ejemplo de lo anterior, y esto no es propaganda, pero me llamó la atención, fue el caso de Frío Sur, donde José Luis del Río repartió el 20% de la propiedad a sus trabajadores, quienes a su vez se agruparon en cooperativas. Y es bien impresionante oír los testimonios de los trabajadores. Otra cosa que es fantástica en las cooperativas, y aquí vamos a lo que comentábamos sobre diversidad, y aquí voy a entrar en diversidad de género, es que de los socios, hay encuestas o estudios realizados por el Ministerio de Economía donde la mitad de los socios son hombres y la mitad de los socios son mujeres. Y un 34% de los cargos de alta dirección en las cooperativas son de mujeres. Entonces tú ves que hay una serie de elementos. Y otro elemento súper interesante que me llamó la atención, después de la región metropolitana, curiosamente, tanto miedo que nos da qué hacer con la Araucanía, la región que tiene mayor número de cooperativas después de la región metropolitana es la Araucanía. Lo que demuestra que es una región donde, si bien existe violencia, hay también un grupo amplio que quiere desarrollar una economía, que quiere asociarse, que quiere trabajar, vivir en paz y sustentarse. Entonces, las dos cosas creo que se relacionan. Las cooperativas y las cargas que se le ponen a los pequeños emprendedores, que a veces ya no son tan pequeños. Toda gran empresa en Chile ha surgido, no toda gran empresa, pero muchas grandes empresas ha surgido de un emprendimiento. Y lo que es la buena noticia, como te decía, es el crecimiento de los emprendedores de impacto. Muy interesante la respuesta. Para no acostumbrarnos a tener por un lado un capitalismo exquisito y por otro lado un capitalismo salvaje, porque eso le hace mal al capitalismo en general. ¿Puedo solo por supuesto, Mira, salten nomás. yo pienso que yo creo que la sustentabilidad no puede ni debe ser alojada solo en las empresas más grandes. De hecho, las empresas además pasan por ciclos distintos. Pero una cosa que es muy importante en el mundo de hoy día es que los consumidores de los productos finales buscan también trazabilidad en toda la cadena de generación de valor. Y por lo tanto, lo que miran es justamente que los criterios de sustentabilidad sean transversalmente aplicados también, ¿no es cierto?, en la cadena de valor donde están involucrados proveedores que pueden ser más pequeños. Por lo tanto, eso claramente condiciona de que la sustentabilidad tiene que ser transversal, tiene que incluir también a todos los que participan en la cadena de creación de valor. Y a las empresas grandes, por otro lado, por lo tanto, les interesa particularmente que el desarrollo de capacidades tenga estos atributos. También del punto de vista de la empresa grande, yo creo que es cada vez más importante el ecosistema inmediato, donde uno se relaciona con sus proveedores más pequeños en las comunidades. Eso ha pasado a ser tremendamente importante para el éxito también de las compañías en momentos, por ejemplo, como la pandemia. En la pandemia nuestra capacidad para poder seguir operando, para poder validarnos en respuesta a la crisis sanitaria, tenía mucho que ver con la densidad de nuestras relaciones con proveedores en las comunidades. Y por lo tanto, esa relación es cada vez también más importante y más estrecha
para la legitimidad de las empresas. Entonces, por esos dos motivos, yo creo que ciertamente la sustentabilidad tiene que entenderse como a lo largo de toda la cadena y tenemos que trabajar las empresas grandes y las pequeñas en ese contexto colaborativamente. A mí también me gustaría agregar algo. Justo antes estábamos hablando de stakeholders y, por ejemplo, en el Banco BCI a nuestros proveedores les estamos entregando la posibilidad de acreditarse como empresa B. Y eso, quizás si tú eres un emprendedor chico, no tienes la posibilidad de hacerlo solo. Pero es ahí donde está la responsabilidad de cómo trabajamos todos con nuestros stakeholders y cómo creamos algo que sea rico y que se reparta a través de organizaciones más pequeñas. Y ese es un ejemplo de cómo uno puede ir trabajando para que quienes no tienen los recursos sí puedan tener la oportunidad de ir creando una empresa que, al ser una empresa B, tiene una doble significancia y va a tener un mayor valor. Así, el tema sostenibilidad llegó para quedarse. Entonces, hoy en día yo creo que todas las empresas están pensando en cómo hacerse más sostenibles, cómo tener una economía más circular, qué es lo que hago yo con mis desechos. Entonces, no solamente pensemos en las empresas grandes, sino que son las empresas de todo valor. Sí. Y no simplemente porque es más rentable, sino que también porque atrae a mejores personas que quieren trabajar en empresas que se preocupan de esos temas. Entonces, si yo quiero tener los mejores colaboradores, las personas más capaces, también tengo que ver qué es lo que ellos están buscando, qué lugares los va a hacer sentir más plenos. Y en la medida que hayan empresas que se preocupen de esos temas y no sea solamente algo superficial, sino que estén, como bien dijo antes Iván, sea parte del propósito de la empresa, es ahí donde principalmente los chicos jóvenes, las nuevas generaciones, están apuntando. Y eso es tanto bueno como para la empresa grande como para la chica. Y si las empresas grandes podemos ayudar a nuestros stakeholders a realmente enfocarse en cómo ser más sostenibles a largo plazo, creo que se crea un ambiente no solamente a nivel empresarial, sino de pymes y de empresas más chicas en las cuales todos vamos a estar en una sociedad que va a estar mejor. Me gustaría agregar algo también, Eugenio, si es posible, en el tema, para no quedarme ahí. Totalmente, sí, yo justamente quería preguntarte sobre este tema, pero sí. Te especifico aún más. ¿Tú ves este quiebre generacional? ¿Tú ves que la sostenibilidad se convierte en un factor de atracción de talento y de lealtad a los consumidores? ¿Ves tú que se ha convertido en una variable de competencia más entre las empresas? Eso me gustaría que profundizara. Sí, yo creo que absolutamente, absolutamente. Y quería quizás partir complementando en algo la conversación anterior, en el sentido de que la sostenibilidad está muy ligada a la innovación. O sea, los desafíos que tenemos hoy día por delante, incluso algunos, todavía no sabemos bien cómo llegar a ellos. Y me parece que la innovación, la creatividad, está muy vinculada al emprendimiento y a probablemente muchas empresas pequeñas. Y en ese sentido, a mí me parece que las empresas grandes no es que tengamos solo la responsabilidad, por decirlo así, de integrar a la empresa pequeña, sino que las necesitamos. Probablemente las empresas grandes muchas veces pecamos de autorreferencia o de pensar que sabemos todo, y realmente el talento, la genialidad no está ahí. Está afuera. Entonces creo que el gran desafío que tenemos es generar vehículos, ¿no es cierto?, de conexión más formales con la empresa más pequeña. Nosotros lo hemos hecho en alguna medida, digamos, hemos creado un venture y hemos ido creando conexiones más formales. Y también creo que es muy fundamental para las empresas que estamos en territorios que no son Santiago, que estamos en el territorio, en el caso nuestro, en el sur, el fomento del emprendimiento local. Y en eso yo creo que tenemos también, ¿no es cierto?, que formalizar estrategias de educación, de revisar incluso mallas curriculares, por ejemplo, de las necesidades locales, juntar la demanda con la oferta laboral que tenemos muchas veces local y que tiene especificidades. Hemos visto cómo, no sé, países de nuestra industria, pero para no salirme de mi industria, en el fondo vemos cómo son muy específicos de repente los finlandeses en especialidades y su formación, y ellos están en un pueblo pequeño y son pueblos que han logrado ingresos per cápita notables, digamos, atienden al resto del mundo desde ahí, nos atienden a nosotros. Entonces, ¿por qué eso no puede ocurrir en Chile?
Creo que todo eso también está muy vinculado a la formación del pequeño empresario y a la posibilidad, ¿no es cierto?, de desarrollo local. Y en relación a la atracción de talento, no tengo ni una duda que hoy día, digamos, el talento joven, sobre todo, el tema de la sostenibilidad, digamos, para ellos es un must, digamos, ¿no? Yo creo que incluso mucho más allá de la renta que ingresa una compañía, como me acuerdo tocado a mí cuando yo empecé a trabajar, o sea, el desarrollo y la medición sustentable integral es hoy día sin duda un polo de atracción para el talento, y por lo cual también en el tema de gestión del talento en una compañía debemos incorporar fuertemente la capacitación, alianzas estratégicas, creo yo, con universidades, digamos, no solo en Chile, también fuera de Chile. Me parece que es fundamental en todo el proceso de talento y gestión de talento y formación de talento. Y Muchas gracias. ¿Me permite Sí. agregar una cosa No, más? sí. Es increíble con este tema de tanto la innovación como la diversidad, al final todo se une. ¿Y por qué digo esto? A mí me pasa mucho que hay muchas mujeres que me piden un poco de mentoría o que las apoye en sus emprendimientos, en darles consejos y poder ver cómo hacerlo mejor, dado que quizá tengo harta experiencia en el mundo empresarial y hay muchas que tienen muchas ganas, tienen muchas ideas, pero les faltan cómo realmente llevarlas a cabo. Y, por ejemplo, hay emprendimientos de mujeres que están viendo cómo perfeccionar a mujeres en el mundo de la minería, también cómo atraer a más mujeres en el mundo de la construcción. Y eso hace que ahí venga la diversidad, que ahí venga realmente el cambio. Cuando vemos no solamente que son las empresas las que lo están haciendo, sino que son mujeres que han visto que el cambio que han sufrido ellas en la minería, cómo realmente están aportando el valor, que otras mujeres también se podrían beneficiar con eso. Y esos son los cambios pequeñitos que uno no ve, pero que están ahí. Entonces, el punto que quería hacer es que esto se está transformando en algo mucho más grande. No solamente somos las empresas las que estamos preocupadas de este gran cambio sostenible, sino que es la sociedad como un todo. ¿Cómo reincorporar a la mujer que salió por temas de maternidad principalmente o de cuidado de adulto mayor? ¿Cómo reincorporarla? ¿Cómo quizá darle nuevas herramientas para que puedan trabajar en la minería, en la construcción? Eso es lo que hace una sociedad más responsable, y ahí cuando hablamos de temas de ESG, el S de societal, que es sociedad, al final ese es el punto que es relevante, que no es solamente verlo a corto plazo, cómo me va a impactar a mí en mi empresa, sino cómo nos puede impactar a todos como sociedad. Eugenio. Gracias, Manuel. Yo un poquito, a propósito de lo mismo, quería plantearle a Iván, y yo sé que también es una pregunta para todos, pero ¿cómo estimas que la pandemia ha afectado la política de sostenibilidad? Algunos piensan que la crisis económica derivada de la pandemia obligaría, digamos, a poner en congelador esta política. Otros estiman más bien que habría que acelerarla, porque la pandemia ha puesto en evidencia la interacción que hay entre las distintas dimensiones, la social y la ambiental en particular. Está la cuestión sobre, bueno, las nuevas inversiones, con qué criterios se van a hacer, van a tener más componente verde o gris. ¿Cómo ves tú el efecto de la pandemia sobre esta filosofía, digamos, de la sostenibilidad? Yo creo que lo que ha ocurrido es que la pandemia ha mostrado la vulnerabilidad que tenemos frente a riesgos que son sistémicos, como esto. Y eso yo creo que lo que ha producido más bien es mayor conciencia respecto de lo importante que es la sustentabilidad. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la discusión de cambio climático, ese sentido de vulnerabilidad se ha trasladado también a la percepción, ¿no es cierto?, de que efectivamente estos cambios que ¿no es cierto?, están ocurriendo nos afectan, pueden ser, ¿no es cierto?, tremendamente desafiantes desde el punto de vista de la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de la vida como la conocemos hoy día. Por lo tanto, yo creo que al revés, esto pone mucho más en el foco y en el núcleo lo importante que es la sustentabilidad en la forma en cómo conducimos nuestra vida colectiva, y por lo tanto esto va a acelerar los procesos, ¿no es cierto?, conducentes a
reforzar los aspectos de sustentabilidad. Yo creo que esa visión es por lo menos la que yo tengo, y creo que en ese sentido hay evidencia y estamos viendo que eso es así. Durante el periodo de la pandemia, por ejemplo, donde bajó el consumo, ¿no es cierto?, de energía, las energías renovables pasaron a tener la proporción más alta que habían tenido en la historia, en la proporción de generación eléctrica mundial. Y eso ha demostrado que los cambios se pueden hacer también. No solamente que somos vulnerables y que estos riesgos hay que abordarlos, sino que el ser humano también en respuesta es capaz de colectivamente y a través de la cooperación de tomar acciones mucho más decisivas y más rápido de lo que habíamos pensado. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad también en el sentido de poder cristalizar acciones que son y que permiten pensar en un futuro más sustentable. Y aquí déjame solo hacer un comentario respecto al cobre. El cobre, yo creo que, y Chile en particular, tiene una tremenda oportunidad de lo que hemos llamado promover y ser parte de un actor principal en la provisión del cobre verde, es decir, del cobre que no solamente habilita una economía moderna baja en emisiones, sino que también es generado, es construido, es fabricado a través de procesos que son renovables por, ¿no es cierto?, las características que tenemos nosotros en materia de generación de energías renovables. Yo te pongo un ejemplo, en el caso de Antofagasta Minerals, nosotros estamos contratados ya al año 2022, toda nuestra generación eléctrica va a ser de energía renovable, el 100%. Por lo tanto, hemos en poco tiempo logrado hacer esta conversión. Eso significa que el cobre que vamos a producir tiene una trazabilidad en materia de huella de carbono mucho mejor que muchos otros metales y muchas otras geografías que producen cobre. Esa oportunidad la tiene Chile y creo que en ese sentido hay un tremendo espacio para poder promover el uso del cobre y también para Chile poder tomar esa oportunidad. Muchas gracias, Iván. Angélica, otra pregunta que a mí me asalta, porque uno escucha muchas veces a gente, alto ejecutivo, decir, pucha, yo me compro todo esto, me parece bacán, pero yo quiero hacerlo a mi modo, y quiero hacerlo a mi ritmo. Y no quiero tampoco que me emplacen a cumplir ciertos objetivos. No quiero adoptar como propio, por ejemplo, los compromisos que adquiere el Estado de Chile frente, no sé, a la comunidad internacional. Yo no quiero COP21, ni 22, 23, 24, 25. Lo quiero hacer esto más bien en forma privada. ¿Cómo ves ese dilema, digámoslo así? ¿Hasta qué punto, efectivamente, al hacerlos públicos se hacen más exigentes, o al revés, al hacerlos públicos se introduce una rigidez que es, digamos, que es complicada? A ver, ¿sabes qué me pasa, Eugenio? Que yo creo que es más complicada para la empresa no tenerlos que tenerlos, por una razón muy simple: valor compañía. Hoy en día está instalado en todo el sector financiero. Estamos en un panel dentro del contexto de un foro financiero. Yo creo que no hay fondo de inversión grande que invierta en una compañía que no cumpla con los requisitos ESG. Entonces, sí, o principios de responsabilidad, principios de inversión responsable. Aquí hay un ejemplo que es bastante conocido por todos, que fue la carta que Larry Finch, el presidente de BlackRock, envió hace un par de años atrás a todos los ejecutivos de su compañía, diciéndoles que BlackRock no iba a invertir en ninguna compañía que no cumpliera con este set de principios. Entonces, yo entiendo que el proceso tiene que ser paulatino, tiene que ser de acuerdo como a la cultura organizacional de la compañía, pero el que no está dentro de este baile le sale caro, porque va a tener, y de hecho, hay estudios en la Bolsa de Londres de cómo es el performance de, perdón la palabra en inglés, de compañías que sí cumplen versus las que no cumplen, las que son públicas, digamos, compañías públicas. También se ha medido el costo de colocación de deuda o de levantamiento de deuda respecto vis a vis dos compañías que cumplan o no cumplan. Entonces, yo creo, y no quiero ser extremista, pero creo que ya el cumplimiento de estos principios no es voluntario. Y voy a decirte un poco más.
A mí me ha tocado trabajar mucho en el extranjero y el tema de los principios de inversión responsable o ESG, etcétera, es de hace 10 años atrás. No quiero volver, como quien dice, remar para mi molino, pero hoy día las compañías en distintos ámbitos están mucho más focalizadas en las inversiones de impacto y es una industria que ha crecido de una forma extraordinariamente rápida. De hecho, el año pasado el presidente del World Economic Forum dijo las inversiones de impacto pasaron a ser las protagonistas, las reinas de la fiesta, por el exceso de demanda que hay respecto a inversionistas para este tipo de inversiones. Entonces, la compañía que está solo mirando y exclusivamente mirando cumplimiento de este tipo de principios de sostenibilidad, está un paso atrás, porque la compañía dentro de su ámbito de negocio puede desarrollar inversiones de impacto, por ejemplo, a través de lo que se denomina el capital de riesgo corporativo, venture capital corporativo, que se desarrolle dentro de su ámbito de expertise, digamos, o de su ámbito de negocios. Entonces, yo veo que, así como la Manola decía, esto llegó para quedarse, además hay un tema de valorización, de que le va a costar plata al que no lo hace. ¿Están todos de acuerdo con esto de hacer públicos los objetivos y por lo tanto que sean evaluables, juzgables y puedan ser motivo de aplauso, pero también motivo de pifia y a veces más que eso? Es que sabes que, Eugenio, no es un tema de hacerlos públicos o no públicos. O sea, sí, lo puedes mostrar o no mostrar, pero si tú como compañía vas a ir a un banco y vas a querer levantar financiamiento o vas a convocar un fondo de inversión para levantar financiamiento, te van a hacer, el primer due diligence que te van a hacer va a ser sobre estos temas. Entonces, sea que lo hagas público o no, y sea que el nivel al que lo hagas suene como a greenwash, volviendo al inicio de la conversación, ya creo que está en un punto en que no sé qué opinan ustedes, pero creo que estamos en un punto en que sea que se hagan o no públicos, son exigidos para que la compañía pueda sobrevivir. A mí me gustaría agregar algo. Justo antes de entrar estábamos conversando con la Angélica y una de las cosas que yo creo que hay que distinguir y quizás el mensaje que hay que entregar a las empresas, que es muy distinto, así hacerlas como un tick in the box que hablábamos, es decir, asegurarse que se está haciendo esto para quedar bien, que creerlo realmente. Y yo creo que el llamado es a darse cuenta que esto es la generación de valor, porque los inversionistas a futuro, si tú no haces esto desde la empresa, es decir, con el propósito, con las operaciones, desde un punto de vista estratégico, se va a notar y se van a dar cuenta que realmente la empresa está haciendo esto para quedar bien. En la medida que tú lo incorpores como parte del ADN, como parte de la cultura, realmente vas a estar creando valor. Hay una encuesta que hizo UBS de inversiones sostenibles y mostraba que el 86% de los inversionistas buscaban este tipo de empresas que están buscando el impacto porque saben que son más creativas, que realmente se están esforzando en que sus equipos directivos vayan un poco más allá, y para eso tienes que tener excelencia en el equipo directivo, tienes que tener una mentalidad emprendedora y todo eso hace que construyas una mejor empresa. Entonces, si los inversores están buscando eso porque saben que quizás no en el próximo año, pero de aquí a mediano plazo va a crear más valor, significa y es un llamado a la empresa chilena para que se enfoque en esos temas, porque es así como vamos a crear un mundo más sostenible, pero también una empresa que va a crecer y agregar valor en el futuro. Lo que conversábamos con la Manola era un poco el ser o parecer. Tú, Eugenio, eres mucho más experto que creo todos nosotros juntos en la mesa de todos los problemas que han existido respecto a la reputación empresarial.
y la gente no le cree a una compañía que realmente no está haciendo el cambio que debiese hacer. Y eso se notó como nunca en octubre del año pasado, o del antepasado a esta altura. Hoy día no es, como quien dice, no es chacota. No es chacota. Si ven que, yo siempre pongo un ejemplo un poco irónico, que en los últimos 10 años hemos pasado de las memorias de las compañías que tenían una fiesta de niños con globos al final de la memoria, como diciendo estoy haciendo algo, versus hoy que la mitad de la memoria pues, está dedicada a demostrar empíricamente cómo se están haciendo las cosas. Entonces, el parecer ya no vale, creo yo. Sí. Es el ser intrínseco el que agrega valor y que valoriza a las compañías. Y perdón, le quitamos a las mujeres, la voz a los hombres. Ahí está la diversidad. Una pregunta difícil que va dirigida aquí a los dos varones de la mesa, bien, porque manejan dos compañías que están involucradas con esto, que es la relación con los pueblos originarios. Y mi pregunta es, ¿cómo conversan las políticas de sostenibilidad, de lo que hemos estado hablando acá, con las políticas y con la relación hacia los pueblos originarios? Porque uno podría, quizás adelantando una respuesta, a que un poco el sustrato que hay detrás de esta economía circular y detrás de los principios que hemos estado hablando acá, permiten un grado de asociación con la cosmovisión de los pueblos originarios mayor de la que permitía, digamos, una forma de economía y de capitalismo más tradicional. Pero ¿cómo conversan ambas cuestiones, digamos, en la gestión de vuestras compañías? Y quizás parto con Francisco, que sería el que está como más cerca de este tema, pero después me gustaría también escuchar la opinión de Iván, donde también esta cuestión está presente. Perfecto. Bueno, yo creo que están estrechamente relacionadas. En el caso nuestro, ¿no es cierto?, una estrategia de largo plazo de la compañía, una mirada para los próximos 100 años, como nos hemos planteado nosotros. Esta empresa cumplió 100 años el año pasado, CMPC. Está estrechamente vinculado con el desempeño y la integración en los territorios donde participamos. Y por lo tanto, los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, tiene una presencia extremadamente importante, y es evidente que nosotros como empresa tenemos la labor de involucrarnos en que esos pueblos se desarrollen. En particular, me gustaría destacar que uno se encuentra con comunidades extremadamente pobres, que probablemente no se conoce muy bien eso, que están ubicadas en sectores particularmente pobres, y por lo tanto hay gente que necesita, ¿no es cierto?, de oportunidades también, y me parece que en esta materia, y en lo que a nosotros respecta, nosotros tenemos un desafío muy, muy importante. Así es que yo pienso que está estrechamente relacionado. Los vínculos son más allá de dar empleo, que en general nosotros las empresas forestales nos damos, creo que empleo de forma importante, es el involucramiento también en la creación de empresas, en hacerlos, como hablábamos hace un rato, en la creación de microempresas, pymes, que en el fondo puedan involucrarse en la actividad forestal. Creo también que en el caso particular de la relación con la etnia mapuche hay temas bien de fondo que resolver y que tienen que ver con las confianzas, ¿no es cierto?, con las confianzas del pueblo mapuche, producto, ¿no es cierto?, de la pacificación y lo ocurrido hacia fines del siglo XIX, que ha generado muchos inconvenientes posteriores, en particular con la reivindicación de tierras, ¿no es cierto? Entonces hay materias muy complejas hay que resolver y que atender, y creo que nosotros como empresa, en todos esos ámbitos complejos, tenemos que involucrarnos, poner la cara, entender, sobre todo escuchar, dar mucho tiempo a la escucha aquí. Y creo que las asociaciones con los pueblos originarios también son, yo creo que bien fundamentales, pensar en asociaciones público-privadas con pueblos originarios que sean parte del desarrollo de la industria. A mí me parece muy fundamental en una mirada estratégica y de sostenibilidad de la compañía. Quizás uno de los puntos más relevantes
en el ámbito social. Muchas gracias, o sea, muchas gracias. ¿Y tú cómo lo ves, Iván, desde el lado de la minería? Yo Donde pienso también que... le toca lidiar con este tema. Sí, por supuesto. Yo creo que en actividades que son territoriales como la nuestra, también este es un aspecto fundamental. Yo pienso, nosotros tenemos, y lo conversamos antes, buscamos promover una cultura diversa. Eso dentro de nuestros equipos, ¿no es cierto?, nuestros equipos de trabajo. Ahora, pero eso tiene una acepción mucho más amplia. Si uno piensa, si queremos una cultura diversa es porque reconocemos que la diversidad tiene, ¿no es cierto?, un valor central en los valores que nosotros sostenemos como compañía de nuestro propósito. Y en ese sentido nos interesa promover y reforzar la identidad de los pueblos originarios, cultural, social, en la interacción que tenemos con ellos, justamente porque reconocemos el valor que existe en la riqueza que da esa diversidad. Por lo tanto, para mí es trasladar este concepto que es valórico para nosotros y que tiene que ver con cómo queremos que se defina la identidad de nuestra cultura, es que queremos rescatar lo diverso, y lo diverso significa, en la relación con nuestras comunidades, reconocer, ¿no es cierto?, la diversidad y, como digo, promover y enriquecer el capital cultural, el capital social que tienen los pueblos originarios. Por lo tanto, en nuestra relación con las comunidades buscamos hacerlo integrándolo dentro de nuestros programas de diálogo y también de desarrollo comunitario, y como digo, porque valoramos justamente esa diversidad como parte de su identidad. Muchas gracias. O sea, esperamos que en un próximo encuentro tengamos en esta materia menos siglas en inglés y más palabras en mapudungún, Toda la razón. aymara, quechua o Rapa Nui. Porque quizás de su cultura podemos inspirarnos mucho más en este tipo de cuestiones. Quiero terminar, porque estamos más bastante en la hora, con una pregunta difícil dirigida a Manola. Leí el otro día que el famoso banquero americano John Pierpont Morgan, fundador del JP Morgan, decía a principios del siglo pasado que él y su banco no depositaba confianza en una empresa cuyos ejecutivos tuvieran remuneraciones que superaran 20 veces la de los trabajadores. 20 veces. Si se siguiera esta máxima, la industria bancaria estaría quebrada, porque, ¿no es cierto?, la gran parte de las empresas tiene una diferencia muchísimo mayor, y esa diferencia, ese gap, no hace sino subir, particularmente en los últimos 50 años. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer frente a esta tendencia? Que además es una tendencia que echa por tierra muchos de los buenos propósitos respecto a los cuales hemos estado conversando esta mañana. ¿Cómo encarar este desafío respecto al cual yo creo que no podemos actuar como el avestruz? Esta distancia sideral entre los ingresos del llamado 1%, 0,5% y el ingreso del resto de la población, además que está acentuado por factores, qué sé yo, de globalización, de acceso a tecnología, de educación particularmente, y otros. Es como tú bien dijiste, una pregunta difícil. Así, si uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos los sueldos de los banqueros, yo creo que comparado con Chile es una diferencia abismal. La diferencia que puede ganar un ejecutivo top en una empresa de banca puede llegar a ganar, no sé, millones de dólares, estamos hablando, 10, 20 millones de dólares. Eso no se ve en Chile. En Chile quizás los sueldos son más acordes a la realidad en la que vivimos, pero sí hay una disparidad, pero esa disparidad viene en la preparación y también el acceso a talento. Y como por ejemplo, en este minuto llegó la pandemia y todos estamos tratando de digitalizarnos de una forma u otra. Y estamos tratando de buscar un talento que es más o menos específico. Y por ejemplo, ¿quiénes son los Scrum Masters? ¿Quiénes son personas que son expertas en UX? Y quizá el salario de una persona que tenía esos conocimientos hace 10 años es completamente distinto a lo que hay ahora, porque hay una escasez de recursos. Es decir, hay una escasez de conocimientos específicos. Entonces, ahí está el balance que tú tienes que trabajar entre tener ejecutivos y personas que tienen talentos especiales o que son excelentes gerentes, con el hecho de cuál es la disparidad de salario. Así,
En Walmart, no en Walmart, perdón, en Whole Foods, por ejemplo, su gerente general decía que él no podía tener más de 20 veces el salario de la persona que estaba en el puesto más bajo de la compañía. Eso quizá es un ejemplo, pero también uno tiene que preocuparse de ver cuál es el salario mínimo de mi compañía y cuánto estoy dispuesto yo a entregar a esa persona. Y yo lo sé yo soy directora de varias empresas, que ese número se mira. Y se mira y lo que ha pasado, no en los últimos 2 años desde el estallido social, sino que desde mucho antes, es que tú ves que el crecimiento de los salarios, quizá de los menores ingresos, está creciendo de una forma mucho más acelerada que tú lo ves de los mayores ingresos. Porque hay una conciencia de que esto tiene que cambiar, y esa disparidad de tener un ingreso promedio en Chile que es de 400.000 pesos como mediana, no puede seguir. Entonces, yo creo que todos los que estamos sentados acá lo saben, pero también es importante que eso se vaya construyendo como sociedad, es decir, cuánto es el salario mínimo que uno puede decir que es aceptable dentro de las organizaciones, y uno como director y pensando en el corporate governance, es una de las preguntas que tiene que hacer. Y yo creo que más allá también del salario es la calidad de vida de esas personas. Y yo siempre pongo como ejemplo que en el estallido social, ¿qué fue lo que pasó? Que muchas de las empresas empezaron a dar cuenta cuando se quemaron los metros, cuánto tardaba cada una de las personas que estaba dentro de su organización llegar al puesto de trabajo. Y algunas eran de 1 a 2 horas. La pandemia nos trajo el teletrabajo, pero también nos trajo la creación de conciencia de que podemos tener modelos híbridos que, más allá de un salario, traigan una buena calidad de vida a las personas dentro de nuestra organización. Y esa mezcla es incluso mucho más potente que solamente hablar de un número, sino que es hablar de un número, pero también hablar de cómo puedo hacer la vida de mis trabajadores mejor y más aceptable y sostenible, para que puedan también, no sé, no demorarse 2 horas para poder llegar al trabajo y tener una combinación que les permita tener una vida familiar más plena también. Muchas gracias, Manola. Yo creo que muchos de ustedes quieren saltar al escenario a decir algo, pero me están avisando por interno que se nos acaba el tiempo. Así que, quiero simplemente agradecerles. Creo que ha sido una muy, muy interesante conversación. Así que, nada, darle las gracias por tratar un tema que creo que, como han dicho todos ustedes, llegó para quedarse, que ya lleva bastante tiempo, y que cambia un poco la manera de hacer empresa. Respecto al cual Chile, yo creo que no está atrasado, está avanzando y tiene que seguir haciéndolo. Así que muchas gracias por el tiempo que se han dado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.